tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Ese tema que quiero compartir con ustedes en esta hora es un tema que ya desde hace algunas semanas lo traía en la mente, pero no lo había compartido porque estaba pidiendo al Señor confirmación para poder compartir este mensaje. Y el título del mensaje del día de hoy, hermanos, se llama La fe y la razón. La fe y la razón. Amados hermanos, una de las grandes aportaciones del avivamiento protestante en el siglo XVI, en 1517, surgió la Reforma Protestante a través de un hombre llamado Martín Lutero. Y una de las aportes importantes del protestantismo en la historia de la humanidad es que se manifestaron, se abrieron las escrituras para que las personas como usted y como yo lo podamos leer. ¿Sí sabía que antes de la reforma del siglo XVI, las escrituras se leían en un idioma en las que la gente no entendía? Lo hablaban en latín o en algún otro idioma, pero las personas no entendían. O sea, estaba el ministro, se ponía enfrente, hablaba cosas en latín, la gente no entendía, nada más decían amén. Mi esperanza es que el día de hoy, hermanos, yo les voy a hablar en español y que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Por eso es importante que usted lea la palabra, porque a lo mejor no sabe lo que otras generaciones anhelaban tener y usted sí lo tiene. Cuando yo me convertía al cristianismo, pues yo todavía era estudiante, a los 14 años, no tenía dinero y no tenía dinero para comprarme una Biblia. Entonces me llevaba mi cuaderno a la iglesia y me fusilaba todos los sermones del pastor, ¿verdad? Porque era lo único que yo iba a tener durante toda la semana. Y anhelaba una Biblia hasta que después de 2 meses, alguien tuvo misericordia de mí y me prestó una Biblia, ¿verdad? Y luego después, como que tuvo más misericordia y me la regaló. Y si viera qué hermoso es el que puedas tú tener en tus manos la palabra y poder entenderla y poder comprenderla, hermanos. El que el pueblo, la gente en aquellos años tuviera las escrituras en su mano, en su idioma, que las pudieran entender, que las pudieran comprender, acabó con muchos dogmas, hermanos, que la iglesia imperante en aquel tiempo tenía. Pues cualquier cosa que dijera la iglesia, como la gente no entendía las escrituras, pues ¿qué decía? Pues sí, te creo, porque no había otra forma. Sin embargo, por eso cuando se abrieron las escrituras al pueblo, muchos de aquellos dogmas se acabaron. Un dogma es una creencia basada en la religión, en la que no se puede cuestionar. Estos dogmas no se podían cuestionar de ninguna manera, hermanos. Aunque muchos de estos dogmas de la iglesia en aquel tiempo ni siquiera eran bíblicos, no se podían cuestionar. Y cualquier persona que se atreviera a cuestionar cualquiera de estas creencias que la iglesia decía, lo echaban a quemar, literalmente lo quemaban en leña verde. Ahorita lo tenemos como frase, pero en aquel tiempo era algo real. La Inquisición que surgió allá por el año
1050, 1100 y duró aproximadamente hasta el año 1600, principios de 1700, fue precisamente porque las personas cuestionaban los dogmas que la iglesia decía que tenían que creer. Y muchos de ellos eran condenados a pena de muerte. Tenemos, por ejemplo, científicos como Galileo Galilei, que dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y la iglesia pues lo condenó. Tenemos a un hombre llamado Louis Pasteur. No sé si ha escuchado que la leche está pasteurizada. Bueno, viene de este cuate, que sacaba un descubrimiento, y si la iglesia decía que no, era no y punto. Y el protestantismo, hermanos, cambió y provocó una revolución científica también. Miren, les voy a poner un claro ejemplo de esto. Hay naciones que adoptaron el protestantismo en aquellos años y que no tenían esas naciones recursos naturales, eran naciones muy pequeñitas geográficamente. No tenían vastos recursos naturales como los tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestro país. Y tenían una posición geográfica muy aislada. Pero esas naciones dieron un salto en su desarrollo y se convirtieron en potencias. Tú ahora puedes decir, ¿cómo esa nación tan chiquita como Suiza, que no tiene ni la mitad de tamaño de la que tiene el estado de Coahuila, sea una nación rica? Y nosotros estamos rodeados de mares, de litorales, de montañas, de selvas, de bosques. Somos nación pobre. Holanda, Bélgica, posteriormente Alemania. Porque, hermanos, se abrieron, el protestantismo aportó a la historia en abrir el conocimiento, porque la fe y la razón no están peleadas. Si algo comprendieron los cristianos de ese tiempo, hermanos, es que nuestra fe y nuestra razón no son cosas distintas, sino que pueden ir de la mano. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, y vamos a ver lo que el Señor nos dice a través del mensaje de la palabra en 1 Tesalonicenses 5, 21. Me dicen un amén cuando lo tengan. Es un versículo muy corto, pero muy profundo. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Una vez más, todos juntos: examinadlo todo, retened lo bueno. Yo no sé por qué, hermanos, los cristianos tendemos a polarizar las cosas. Santiago hablaba en su carta que escribió y decía: yo no sé por qué están batallando tanto. Porque unos decían, no, la fe es importante, y otros decían, no, es que las obras son importantes. Entonces el apóstol Santiago dice: a ver, tranquilos, es importante tanto la fe como las obras. Las dos cosas van de la mano y no puedes separar una cosa de la otra. Es importante la fe, pero también la fe, si no obra, es muerta. Así que también las obras son importantes, no para la salvación, pero sí las obras como un testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero los cristianos tendemos a polarizar las cosas. No, escoge una, no puedes las dos. O escoges tener fe o escoges tener obras. Yo no sé por qué tendemos a hacer así. En Mateo capítulo 10, versículo 16,
Jesús habla a sus discípulos y les dice: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y fíjese lo que dice más adelante, dice: sed pues prudentes como serpientes y al mismo tiempo sencillos como palomas. ¿Cómo se puede hacer las dos cosas? Hay hermanos que son demasiado sencillos, son unos palomos, y hay hermanos que son demasiado astutos, son unos astutos. Entonces, hay uno demasiado palomas, hay hermanos demasiado palomas y hay hermanos demasiado astutos. Pero el Señor Jesucristo resalta estas dos cualidades. Tienen que tener estas dos cosas al mismo tiempo en ustedes. Tienen que ser sencillos y al mismo tiempo astutos. Porque si no tenemos astucia, vamos a ser engañados por cualquier persona. La iglesia cristiana en nuestros tiempos, hermanos, se enfrenta a retos similares a los del siglo XVI. Parece que la razón dentro de nuestro contexto cristiano es visto como si fuera falta de fe de nosotros, como si estuviera prohibido razonar las cosas de Dios. La iglesia cristiana protestante, nosotros los evangélicos, sin darnos cuenta, también hemos creado dogmas, respaldado más por modas que por la palabra escrita e inmutable de Dios. Y cualquiera que se atreva a cuestionar esos dogmas cristianos, lo ven como una persona falto de fe. Miren, les voy a contar la historia del primo de un amigo. Yo conozco a ese primo de un amigo y yo sé, porque lo conozco, que es una persona muy consagrada al Señor, hermanos. De hecho, le sirve al Señor en este momento. Y lo veo y lo sigo viendo, y es una persona consagrada que le ha pasado como usted no tiene idea, y le sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante. Yo lo he visto a él cuando en campamentos que tuvimos en el tiempo cuando yo era intermedio, hace poquito, yo lo conocí y yo lo veía cuando estábamos en las fogatas o estábamos en los congresos. Yo lo veía como mi amigo estaba en el piso llorando, quebrantado delante de Dios. Lo he visto, lo vi cuando en un momento el Espíritu de Dios hizo que él cayera y tocado por la presencia del Señor. Pero un día, hermanos, él relata la historia que estaba en una iglesia y que esa vez habían invitado a un predicador en la iglesia. Y entonces el predicador empezó a orar por todos, y entonces por los que estaba orando, todos estaban cayendo. Y cuando oró por él, pues él en ese momento no sintió caerse. Y entonces dejó de insistir a la oración por él y se pasó con los demás, y también pues para el suelo. Entonces, cuando este predicador vio que mi amigo no se cayó, ¿qué creen que pensó de él? Ha de andar bien mal. Bien mal. Y se regresó con él. Imagínense los nervios de este pobre muchacho. A sus 18 años, se regresa con él. Vamos a ver. Y empieza otra vez. Y no se cayó.
Y yo bromeaba con mi amigo y le decía, oye, pues te hubieras caído, hombre, ya así, para que ya no deje de insistir. Dijo, es que yo sé lo que es ser tocado por el Espíritu Santo, y yo en ese momento no sentía eso. Bueno, pues no. Y entonces después, imagínense, ya hasta la pena empezó a decirle a toda la congregación el predicador, a ver, hermanos, este joven algo tiene, extiendan todas sus manos hacia él y vamos a orar. Yo le pregunto, oye, ¿qué sentías en ese momento? Y él me decía, yo sentía, trágame tierra. Y ahí están todos orando. Y dice, y yo sentía la presencia de Dios, pero no sentía la necesidad de estar en el piso. Pero ¿qué cree que pensó toda la congregación de este muchacho? Algo malo ha de traer este muchacho. Ha de traer un pecado por ahí. Ha de andar mal. La iglesia cristiana, hermanos, ha adoptado ciertos dogmas, no como los que tenía la iglesia en el siglo XVI, pero dogmas cristianizados, que no tienen nada que ver con la palabra escrita de Dios, con la palabra que está aquí, pero andan de moda. Y si yo no las creo, y si yo me atrevo a cuestionarlas, ¿qué cree que va a pasar con la gente si me atrevo a cuestionar esas cosas? Me va a juzgar de poco espiritual. Y no es así. Ahora seguramente ya no te van a quemar en leña verde como hacían con los anteriores, pero van a hablar de ti, van a hablar de ti. Pero la Biblia nos muestra varias cosas, hermanos. Primera de Juan 4:1 dice, amados, y fíjese lo que dice, Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué dice? Probar. Tienes que poner a prueba si el espíritu que se está manifestando en tal o cual persona proviene de Dios. No tiene nada de malo, hermanos, poner a prueba. ¿Sí me explico? No tiene nada de malo poner a prueba. No tiene nada de malo revisar. Aquí dice, no creáis a todo espíritu. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, hermanos amados, para poder entender el espíritu que está detrás de las palabras, de las conductas o de las acciones de las personas. Miren, una de las cosas que tenía Jesús es que Jesús veía más allá de las palabras de la gente. Cuando venían los fariseos y le hacían una pregunta capciosa, Jesús sabía y conocía su corazón, no lo engañaban. ¿Por qué? Porque Él probaba los corazones. Y usted y yo tenemos que también aprender a probar los espíritus de Dios. Miren, el domingo pasado hablaba acerca de Elías. Elías acababa de tener una experiencia tremenda en el Señor. Cayó fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Todo lo que estaba ahí lo consumió. Imagínense la experiencia que de pronto caiga fuego del cielo, hermanos. Pero posteriormente tuvo otra experiencia con Dios. Cuando sale de la cueva, Dios le llama. Dice que hubo un gran terremoto. Pero Elías se dio cuenta que ahí Dios no estaba. Y luego vino un estruendo y Elías se dio cuenta que Dios no estaba. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Y entonces se cubrió Elías y dijo, Señor, aquí estoy.
reconoció al Señor. Yo pienso, hermanos, que el Señor le estaba diciendo a Elías: no siempre me voy a manifestar con fuegos. Porque a veces uno se acostumbra que siempre tiene que Dios manifestarse con fuego del cielo. Dios le quería mostrar a Elías: también aquí, Elías, también aquí estoy. Pero tienes que aprender a probar en dónde está mi presencia. Primera de Corintios 14:29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y le dice a la iglesia, y los demás juzguen la palabra. ¿A quién le dice juzguen la palabra? A los demás, a la congregación. Es decir, revisen bien si lo que está diciendo está conforme a lo que está aquí escrito. Hermanos, entre todos, Dios nos da discernimiento para entender las cosas. Yo tengo que reconocer que yo, aunque soy el pastor de la iglesia, yo no tengo todo el discernimiento y me tengo que apoyar en otros hermanos que también Dios les ha dado entendimiento. Amén, iglesia. Y entre todos podemos reconocer cuando Dios está hablando. No es que yo sea el iluminado y todos los demás a ver cómo le hacen. No. Juzguen, revisen, chequen, pongan atención a lo que se está diciendo. En Apocalipsis 2, versículo 2, a la iglesia de Éfeso le dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y dice que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense la palabra que usa: has probado. O sea, los has puesto a prueba, a ver si es cierto. Fíjense 3 palabras interesantes que nos está mencionando aquí: probar, juzguen. Otra vez viene la palabra probar, examinarlo. ¿Sí me explico, hermanos? Primera de Corintios 2, versículo 15. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 2:15. En cambio, a ver, desde el 14 vamos a leer. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Corinto? Hermanos, también los espirituales, las personas que son espirituales, tienen que también juicio al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Porque el problema que tenía la iglesia de Corinto es que se habían ido hacia otro lado, hacia un extremo donde había un desorden. Y Pablo le dice: oye, el espiritual también debe de aprender a discernir, a juzgar las cosas, a razonarlas. Amén, iglesia. ¿Cuál es el extremo al que podemos llegar? Un extremo al que podemos llegar es que nos creamos muy sabios y nos hagamos necios. ¿Sí me explico? Porque hay personas que también se ponen a discernir, a juzgar, a examinar todo, pero al mismo tiempo no tienen esa comunión con Dios, y se requieren las dos cosas al mismo tiempo. 1 Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escrito está: Él prende los sabios en la astucia de ellos. Santiago 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. La sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, amable, buena, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Amados hermanos, el ser analítico, el probar, juzgar y examinar, cuando no va acompañado de una ferviente fe, de una comunión con Dios, se vuelve vanidad. ¿Sí me explico? Y es uno de los a veces de las cosas en las que los que están estudiando en los seminarios se nos pueden deschavetar. Yo reconozco que en su momento me andaba deschavetando, nada más que Dios me encarriló, porque estudias la teología, la antigua, la teología del nuevo, el latín, el hebreo, el griego, y piensas que con este conocimiento ya vas a poder hacer todo. Y la primera vez que me topé con una persona que estaba endemoniada, le recité el Padre Nuestro en griego y no pasó absolutamente nada, hermanos. Se rió de mí. Porque la razón, porque el juzgar y el probar tiene que ir acompañado con una presencia ferviente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Miren, les voy a decir una cosa muy interesante. Los grandes personajes que Dios ha usado para causar y provocar avivamientos en la historia: Martín Lutero, Juan Calvino, John Wycliffe, Juan Wesley, otros más que se me van, Moody. Cada uno de esos personajes, Dios los usó en diversas partes del mundo para provocar avivamientos. Pero muchos de los comentarios bíblicos que tenemos hoy, ¿sabe de quién son? De ellos mismos. Eran personas fervientes en el espíritu, que buscaban la presencia de Dios de una manera fervorosa, pero al mismo tiempo eran estudiosos de la palabra. Al mismo tiempo estaban al pendiente de las cosas. Eran grandes eruditos y al mismo tiempo unas personas fervientes. Hermanos, nosotros tenemos que buscar encontrar ese equilibrio entre las dos cosas. Si no aprendemos a examinar las cosas, a probar y a juzgar, podemos ser engañados fácilmente. Las personas que no han aprendido a hacer esto, hermanos, son las personas que más fácil pueden caer y las que más fácil pueden ser engañadas. En Mateo capítulo 24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué señal y prodigio se le ocurre? Estaba una persona muerta y le dice que se levante y se levante. De esa clase de prodigios estamos hablando, Va a ocurrir. O sea, va a estar ocurriendo en ese momento. Pero dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas. O sea, harán señales, pero serán grandes señales, pero serán falsos cristos y falsos profetas. Y dice: y muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque se van a ir con la finta. Y los que primero van a ser engañados, hermanos, son los que no han aprendido a probar las cosas, a analizar a través del filtro de la palabra de Dios. Hermanos amados, nuestra razón y nuestra fe pueden y deben de caminar juntas, amados hermanos. Y yo como pastor de la iglesia tengo que buscar la manera, hermanos, y motivarles a que seamos cristianos fervientes, todos. Que busquemos la presencia del Señor, que nos humillemos ante el Señor. Y no me voy a cansar de invitarlos a la oración, y de que no dejemos de interceder, y que no dejemos de orar, y que no dejemos de buscar la palabra del Señor, y que no dejemos de servir. No me voy a cansar nunca de estar recordando esto a la iglesia. Pero al mismo tiempo también tengo la responsabilidad de que ninguno de nosotros seamos engañados. Y que al mismo tiempo que seamos cristianos fervorosos, seamos cristianos que nos pongamos abusados, y que seamos sencillos y astutos, y que aprendamos a examinar las cosas, y que no nos dejemos engañar tan fácilmente, y que probemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios.
Podemos poner a prueba todo y al mismo tiempo ser ejemplos de integridad y amor al prójimo, a Dios. ¿Usted cree? ¿Se puede? ¿Podemos ser al mismo tiempo sencillos y astutos? Porque, ¿cómo nos hacen a los cristianos sonsos a veces? Porque somos cristianos. Ahí vamos de confiadotes. Y yo soy un ejemplo, lamentablemente, de eso. Cuánta persona viene o ha venido aquí a la iglesia a decirme que es migrante y contarme unas historias dignas de un Oscar en Hollywood, se las creo. Y hemos pagado, hermanos, boletos de autobuses y un chorro de cosas, y me han inventado unas historias de que mi hija está en el hospital y que por favor ayúdeme, que porque la van a trasladar, y ahí voy yo y otros hermanos también a darles dinero para que atiendan a la pobre niña, entre comillas, y voy al hospital a buscar a la niña, y la niña nunca aparece en las listas de que estaban ahí en el hospital. Ahí me faltó la astucia de la serpiente y me fui con lo sencillo de la paloma. Esas dos cosas, hermanos, tenemos que ponerlas en equilibrio en nuestras vidas para ser cristianos que crezcamos sanos, que crezcamos firmes y constantes. ¿Será que nosotros podemos probar las cosas y al mismo tiempo mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Sí se puede. El reto de la iglesia, nosotros, hermanos, es encontrar ese equilibrio para que seamos una iglesia sana, para que no nos dejemos engañar por cualquier cosa, para que estemos bien consagrados al Señor, bien firmes en el Señor, que no andemos de aquí para allá y luego para el otro lado, sino que estemos firmes. Amén, iglesia. Vamos a ponernos en pie en esta hora, amados hermanos. Bendeciremos tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaré.